SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El primer abierto de la semana, que será la última semana del año, que compartimos en este lunes 29 de diciembre con Ignasi Guardans. Ignasi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy buenos días. Con Cristina Monge. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con Gonzalo Velasco. Bienvenido, Gonzalo. Hola, buenos días, gracias. Sabéis que es una mañana en la que estamos muy pendientes de las lluvias y sus efectos. Hablábamos a las 7 de la mañana con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con la que también podíamos comentar la noticia del hallazgo de ese cuerpo de una de las niñas que sufrió el terrible naufragio de este fin de semana en Indonesia, y también nos decía que ha habido mucha incidencia sobre todo en la provincia de Valencia y en concreto en la comarca de la Ribera Alta, aunque por suerte no ha habido graves incidentes, y que también estábamos pendientes de las labores de búsqueda de dos personas que desaparecieron ayer a causa también de la tromba de agua en dos localidades, en dos puntos de Andalucía, que eran en Málaga y en Granada. Y en el caso de Granada tenemos una novedad de última hora. Redacción en Andalucía. Elena Carazola, de nuevo, cuéntanos. Sí, pues se ha confirmado por parte del alcalde de Illora, Antonio Salazar, que ha aparecido el cuerpo sin vida del joven al que buscaban. A medianoche, un grupo de voluntarios que continuaba subiendo por el arroyo de la Cañada encontraba el cuerpo sin vida de Adrián, de 18 años, que trató de cruzar el cauce con su motocicleta junto a un amigo. La subida del nivel del agua se lo llevó por delante. Pues bueno, en el municipio, aquí en Illora, pues todo el mundo está con esta noticia tan trágica, pues bastante conmocionado. Pero realmente Adrián pertenece o era de una pedanía del municipio de Pinos Puente, de Zujaira, que me consta que ya también el alcalde pues está en contacto con la familia. Y bueno, pues se puede hacer la idea con cómo te levantas cuando recibes la noticia o te llaman por la noche diciendo que un niño de 18 años pues que ha fallecido, se ha encontrado el cuerpo sin vida. La muerte de Adrián se suma a la del vecino de Alaurín el Grande, en Málaga, donde se retomará esta mañana la búsqueda del segundo desaparecido en esta localidad. Elena, gracias. A ti. Esta es, por tanto, la noticia. Han encontrado el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Granada. Tenía 18 años. Así es como, tristemente, empezamos este lunes, que tiene un gran asunto en las portadas de todos los periódicos y también de todos los informativos. Nosotros estamos destacándolo mucho desde las 6, que es esa reunión que tuvieron ayer en Florida Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Y luego, a partir de las 9, entrevistaremos aquí en Hoy por Hoy a la nueva ministra portavoz del Gobierno, a Elma Saiz. Le podremos preguntar por este asunto que tanto nos llamaba la atención esta mañana. Publica hoy El País que Pedro Sánchez ha pedido a sus ministros medidas disruptivas que no dependan del Congreso, que no tengan que pasar por el Congreso. Lo comentaremos luego con Guardans, con Cristina y con Gonzalo, aunque me vais a permitir que el primer asunto que ponga sobre la mesa sea lo que ha ocurrido en Villamanín, en León, hace justo una semana, con el sorteo del Gordo, que hablábamos precisamente con una vecina de ese municipio, afortunado con el Gordo, con Belén. Belén, muy buenos días. Buenos días, Ángel, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz te veo, ¿no? Pues súper emocionada. Estoy aquí con un montón de gente en la Plaza del Pueblo. Súper emocionados todos. El pueblo es No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. El pueblo es Villamanín. Sí, es Villamarín, al norte de León. Es un pueblo precioso, os invitamos a todos. Quiero que vengáis este Cuánta sábado, alegría aquel día, como en tantos otros sitios en los que fuimos comentando. Y ¿quién les iba a decir a los vecinos de Villamanín que una semana después su municipio iba a ser noticia y estar en boca de todo el país por lo que ocurrió? Ya saben que 50 participaciones que hizo la agrupación de fiestas del municipio, precisamente para darle más dinamismo, más vida al pueblo, se quedaron sin consignar, sin el respaldo de los décimos, y por tanto hay 4 millones del premio del Gordo que se vendieron, pero no se tendrían que haber vendido. Vamos a León. Chechu Gómez, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Ahí está el problema, en esas participaciones que no fueron respaldadas por los décimos, parece que por un olvido. Claro, eso es lo que ha ocurrido, un monumental embrollo que ha reventado ese jolgorio y esa euforia a la que aludías en Villamanín, población de unos 800 habitantes que linda con Asturias y que hasta ahora era conocido básicamente por sus espectaculares paisajes de montaña y por los embutidos. Vamos a ver, el origen del cisma está, como comentas, en el desfase entre las participaciones que vendió la Comisión de Fiestas y los décimos que en realidad compró y que por tanto respaldaban esas participaciones. Vendieron
450 de 5 euros, 4 se jugaban en lotería y había 1 euro que se daba como donativo. Pero en la administración de lotería de Pola de Gordón, donde habían cogido los décimos, ellos, la comisión, solo consignaron lo equivalente a 400 participaciones. Es decir, 50 quedaron sin validar y sin décimos que la respaldaran. Y es ahí donde viene el lío, claro. Se puede echar cuentas. Son 50 participaciones por 4 euros jugados en cada una, 200 euros. O lo que es lo mismo, 10 décimos. Y 10 décimos del gordo, pues son 4 millones de euros. 4 millones de euros. Entonces, a la vista de los hechos, la Comisión de Fiestas dice que no ha habido mala fe, que solo fue un despiste, que se les olvidó entregar el taco, la matriz de esas 50 papeletas vendidas. Es un taco que, por cierto, terminó apareciendo en el fondo de una mochila, pero ya fuera de tiempo. Así que la administración no le reservaron esos 10 décimos de la discordia. Y de ahí la petición de responsabilidades a esta Comisión de Fiestas que, y este no es un dato baladí, componen unas 15 personas, buena parte de ellas menores de edad. Todo el país ha estado pendiente de Villamanín porque la cosa era, Chechu, cómo iban a resolver un pueblo, tú decías, de un poco más de 800 habitantes, famoso, conocido por sus paisajes, pero desconocido más allá de las fronteras de León. La cosa era cómo iba a resolver un pueblo en el que pues todo el mundo se conoce este conflicto. Y ha habido un acuerdo que no exime, sin embargo, de la polémica. Claro, porque el lío es monumental. La papeleta, y nunca mejor dicho, José Luis, que tienen estos chavales es de AUPA. Se celebró una asamblea a última hora, el viernes, en el hogar del pensionista, y propusieron lo siguiente. Bueno, hay que decir que, por cierto, que en la asamblea solo se permitió el acceso a un representante por familia agraciada y además había que acreditar que tenían la papeleta. Pero bueno, a lo que íbamos, de lo que ha trascendido que ocurrió ahí dentro, porque fue a puerta cerrada, primero se propuso hacer una quita general, es decir, que esa pérdida fuera asumida por todos los premiados a porcentaje. Pero a la vista de las quejas, de que el ambiente se iba caldeando y de que había gente que exigía su premio íntegro, pues la comisión decidió hacer concesiones hasta el punto de renunciar al premio de sus propias participaciones e incluso de un décimo que ellos habían comprado por su cuenta. Eso hace unos 2 millones, pero claro, quedan Falta otros dinero, 2 millones. claro, sí. Claro, 2 millones por cubrir. Y ahí, bueno, pues ellos también jugaron la baza de que si no se aceptaba la opción de que todo el mundo renunciara a un pequeño porcentaje de su premio y alguien decidía judicializar el asunto, pues nadie iba a poder cobrar por un largo tiempo, o al menos hasta que la cosa se resuelva en los tribunales. Y bueno, al final, a mano alzada y a regañadientes, se votó y se aceptó esa quita de más o menos unos 5.000 euros por participación para cubrir el agujero. Pero claro, es que ahí no se firmó nada, fue todo de palabra. Y a la vista de la fragilidad del acuerdo, pues ya no se ha tardado en especular con que solo una persona lleve el asunto a la justicia, pues ese supuesto pacto saltaría por los aires y posiblemente nadie podría cobrar su premio de momento. Eso ya por no mencionar la presumible insolvencia de un grupo que en su mayoría, insisto, está conformado por menores de edad. Así que, bueno, como veis, en ocasiones va a ser verdad, esto, el dicho de que lo mejor es que a uno le toque amor y salud, porque el dinero a veces no da la felicidad. ¿Quién lo iba a decir? Desde luego. Ezequiel, buenos días. Hola, buenos días. Ezequiel García, es empresario en Villamanín, ¿verdad? Sí, aquí en Villamanín tenemos negocios de hostelería y de embutidos. Y en ese negocio de embutidos creo que usted incluso llegó a vender algunas de esas papeletas en cuestión. Sí, nos trajeron papeletas para vender, se vendió un talonario y un poco más. Y luego cuando recogieron, pues que me preguntaron, nosotros hemos cogido 4 para nosotros y estamos implicados en la venta y también que tenemos papeletas premiadas. ¿A usted cuánto le tocó? Pues 4 papeletas que tenemos para la familia, mi mujer y las hijas, una cada una y nosotros 2. ¿Cómo han pasado el fin de semana en el pueblo, Ezequiel? Pues mal, y sigue estando la cosa complicada porque por una cosa que explicasteis muy bien, una alegría muy grande, que hablasteis con una integrante y todo, pues ha pasado a una asamblea tensísima con muchísimos reproches y con una solución que no se ve de llegar de ninguna manera, porque la gente, pues cada uno es mucha gente, además la implicada, y cada uno tiene su opinión. Yo desde el principio la mía es que debemos de aceptar una quita y cobrarlo porque el premio está ahí, ha pasado esto que ya habéis dicho ahí, nadie entiende que haya habido mala fe y la única solución que vemos es
cuanto antes poder cobrar la parte que nos corresponde con la quita. Yo es lo que digo desde el primer minuto y me sigo manteniendo en ello porque es una pena que esto que ha sido una alegría y todo, pues al final que no se cobre, gente que tenía sus planes, que ha sido un día de felicidad todo completo, se haya tornado en lo que está pasando ahora. ¿Una quita de cuánto? Porque algunas informaciones dicen que ustedes han aceptado quitarse el 10% de cada premio, otras el 5%. ¿Cuánto acordaron que se quitarían de cada premio los premiados? A ver, es que lo que comentasteis ahí muy bien, en la asamblea pues fue muy tensa, los chavales son jóvenes y les forzaron a decir que todos sus premios los tenían que poner para solventar esto. Después pues ellos van recapacitando y claro, si además de que pongan eso, si hay denuncias y todo, pues va a ser un tema muy complicado. Yo veo la solución que ellos faciliten el cobro y que se adhiera la mayoría de la gente a cobrar lo que hay ahí, que son 26 y pico millones de euros, que no es poco, y ha pasado esto, pero renunciamos a un 10%, a un 8%, a lo que estimen ellos que cubra el dinero que tienen y empezar a adherirse la gente, porque si no, otra opción que hay, pues es que esto va a quedar judicializado ahí por años ahí. Lo que pasa es que mucha gente, no sé si mucha, pero sí que hay gente que no quiere renunciar a nada de lo que le corresponde también, por otra parte. Ya, ¿y qué diferencia hay en que cobremos esta parte y ellos sigan reclamando? Pero por lo menos esto que hay ahí, que se cobre, incluso ellos, los que tengan intención de reclamar, pues si se ponen de acuerdo en el cobro de la parte que tenemos, que eso lo tenemos, es una pena, ¿no? Yo me parece que es una pena que los 26 millones y pico que nos han tocado a todo el pueblo, pues que no se repartan entre todo el pueblo. Eso es una pena para mí. Y usted que conoce a toda la gente del pueblo, ¿cree que eso va a ser posible, que conseguirán unanimidad en eso, o tal como vio las cosas el viernes, parece que va a ser difícil el acuerdo? A ver, es difícil porque además de la gente del pueblo, pues como en el caso nuestro y más sitios, es una carretera de paso, ha comprado gente de otros sitios que no son de aquí. Yo creo que la mayoría de la gente y la mayoría de las participaciones son gente del pueblo y que la mayoría está por lo menos como lo que tenemos ahí, intentar cobrarlo, vamos. Pero vamos, que es difícil, sí, que esto se ha tornado en una cosa complicadísima y con muchos reproches, el pueblo está pues muy dividido, la gente que trabajaba por el pueblo, esto pues va a marcar un tiempo el pueblo para ver si se puede solucionar. Y a ver, yo creo que hay que poner voluntad de solucionarlo entre todos, y una voluntad es intentar arreglar esto ahora lo primero. Otra de las cosas que se está contando es que la asamblea que tuvieron el viernes, claro, validez jurídica no tiene como tal, por tanto dependerá de la voluntad de cada uno, y como usted mismo está contando, con que solo una persona decida ir al juzgado, pues todo esto tomará otro cauce, que veremos qué es lo que pasa. Ya, sí, es complicadísimo, por eso estamos hablando de que es una cosa que tiene una solución muy, muy difícil. Yo creo que si hay, según comentan, una mayoría que se adhiere a la solución esta del reparto con quita, que queden pocas gente que no se adhiera, pues a lo mejor a eso sí pueden hacerle frente, ¿sabes? Y igual sería la solución. Pero vamos, ya te digo que es una asamblea que fue durísima, que por reproches de todo tipo, y que es muy difícil ahora poner a la gente de acuerdo según lo que pasó aquel día. Usted sí tiene claro que fue un error, que no fue mala voluntad, vaya, sino que hubo un despiste y que alguien se olvidó de consignar esas participaciones. Sí, yo lo tengo claro porque es gente del pueblo. A ver, gente que tiene experiencia, lo primero, han hecho cosas muy precipitadas, no han explicado las cosas claramente, pero yo tengo clarísimo que eso ha sido mala fe, porque bueno, el día del sorteo toda la gente encantadísima, todo el mundo contentísimo, y al día siguiente, cuando van a hacer por los décimos y todo, aparece esa matriz que es la causante de la discordia de toda esta movida. Y ha sido de mala fe, o sea, no ha sido de mala fe. Que no ha sido momento. Mala fe, sí. No ha sido de mala fe en ningún momento, no. Ezequiel, para mí, yo lo tengo claro. Sí. Muchísimas gracias. Ojalá que el ambiente, sobre todo, que es lo importante, que se preserve la convivencia y el buen ambiente y esa alegría que nosotros mismos en la radio les contamos justo hoy, hace unas semanas. Sé que el asunto no les gusta mucho hablar de ello, también tener a todos los medios pendientes de lo que pasa en un municipio que, por otra parte, pues no aparecía nunca en las noticias, y luego salir, de pronto convertirse en noticia para todo el país con esto, pues seguro que no es plato de gusto. Así que le agradezco que haya atendido esta mañana al Hoy por Hoy. Un abrazo.
abrazo y ojalá se resuelva pronto la cosa. Pues muchas gracias a vosotros y a ver si entre todos podemos arreglar esto para el bien del pueblo, por lo menos, ¿vale? Ojalá. Ezequiel, muchas gracias. Venga, un saludo, gracias, hasta luego. Quería empezar con esta historia, Cristina, porque me parece que pone muchos asuntos encima de la mesa y es, bueno, ¿qué ocurre en un pequeño, la verdad que parece un guión de película, un pequeño pueblo que de pronto estalla la alegría, el reparto de esa cantidad ingente de millones, un olvido y el debate que afrontan sus vecinos, exponiéndose también a ver qué ocurre con la convivencia en un pueblo tan pequeño, donde todo el mundo se conoce de toda la vida y se conoce también, ante el debate de renuncio a una parte de lo que en realidad es mío o me correspondía para que todo el mundo tenga el premio, o en cambio reivindico hasta el final lo que es mío, aun a riesgo de que aquí estalle un posible conflicto. No es un dilema menor, desde luego. No, es un dilema mayor. Pero déjame que te diga antes, José Luis, que estos días, mientras iban llegando las noticias de esta historia, ¿no? Estos días que todos, o al menos yo, estamos viendo más cine y más series, porque estás en casa y te das tiempo para estas cosas, pensaba que efectivamente era un guión de una serie televisiva con muchísimos componentes, ¿no? A mí me sugieren cuatro reflexiones, acabando con esta que me preguntabas, que no me escaqueo. La primera es la importancia de gestionar bien los asuntos que son públicos, que son colectivos, que son de todos. Yo no conozco el pueblo, no conozco a estos chavales, pero tengo la intuición, y es más, diría la firme convicción, de que no ha habido un ánimo de estafar, ni de engañar, ni mucho menos de robar, ¿no? Sino que ha sido un tema de un despiste, de mala gestión. Pero la importancia de gestionar bien lo que es de todos, ¿no? La segunda es el riesgo que asumen todos los que dan un paso adelante siempre. En una comisión de fiestas de un barrio, en este caso, en este pueblo, los que dan un paso adelante en política, el riesgo que se asume siempre cuando se da un paso adelante para gestionar lo que es de todos, ¿no? La tercera es este principio de la sospecha que se ha instalado en nuestra sociedad y que, así como Ezequiel nos decía ahora, yo creo que estos chavales pues son jóvenes, son inexpertos, pues han tomado decisiones precipitadas y tal, hay otra parte del pueblo que efectivamente, de manera inmediata, han puesto por delante el principio de sospecha, ¿no? Y finalmente lo que tú decías, ese dilema de ¿qué hago? ¿Qué hago? Claro, un dilema en el cual se ponen en la balanza varias cosas. Primero es el premio, lógicamente, pero más allá del premio también se pone la posibilidad de intentar llegar a una solución que consiga mantener bien o mejorar, si es posible, la convivencia en el pueblo, o por lo contrario, abrir una brecha de esas que luego perduran durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que eso es lo que tienen que estar valorando en estos momentos las personas que están teniendo que tomar esta decisión. Guardans, tú que eres muy cinéfilo. Sí, no, la parte que aquí hay un guión clarísimo y además se puede hacer un guión de distintos. Yo tengo varios directores posibles, uno ya no está entre nosotros, pero evidentemente es Berlanga, pero también puede ser una película de Ken Loach, porque total, sí. También puede ser una película de Ken Loach, dramática, triste, en ese sentido de denuncia social y que saque pues eso, un problema social, porque es lo que hay aquí detrás, ¿no? Hay avaricia, hay envidia, hay efectivamente esa sospecha sin fundamento ninguno, en el pueblo y fuera del pueblo, porque también ahí en esa película también hay que meter todo lo que se está diciendo desde el resto de España, ¿no? Mira, aquí yo creo que hay dos niveles, uno jurídico, que me parece incluso en términos abstractos interesantísimo, lo digo así, pero claro, complejísimo, y no voy a dar aquí una conferencia, pero yo soy jurista, como sabéis, y efectivamente pues tengo mi opinión. Primero, mi opinión sobre lo que no ha ocurrido aquí, y es que aquí no hay estafa, no hay nada, por tanto la vía penal no va a ninguna parte, y por tanto no hay que dedicarle ni nada. Quien quiera puede presentar una querella, la pueden presentar también pues por asesinato de la reina de Inglaterra, pero a partir de ahí pues no hay nada. O sea, penalmente no, porque no se puede estafar por negligencia, ¿no? Eso no es posible. Hay gente que piensa que todo lo que es delito también puede cometerse por imprudencia. No es verdad, ¿eh? Hay delitos que exigen dolo, y ánimo de lucro, y aquí no hay ni dolo ni ánimo de lucro. Y por tanto es evidente que la parte de estafa y la parte de fraude no existe. Lo que sí hay, por supuesto, es una responsabilidad civil monumental que yo no sé, además, si hay argumentos para que sea una responsabilidad contractual, para que sea extracontractual. Es verdad, además, que estamos hablando todos de la comisión de festejos como si esto fuera una sociedad, una agencia. No existe. O sea, no hay comisión de festejos. Hay una serie de personas, como decía Cristina, que dieron un paso al frente, pero que jurídicamente no son nada, ¿eh? No son nada. Son una serie de personas y, por tanto, todos son relaciones
bilaterales con ellos, y eso también no hace más que complicar esto, porque no hay nadie, no hay entidad detrás que pueda estar asumiendo esto, ¿no? Es decir, la parte jurídica es apasionante, lo es también desde el punto de vista fiscal. Aquí el Estado tiene mucho que decir, porque esta sensación de que se van a estar pasando los premios, yo te doy, tú me das, bueno, eso son donaciones con consecuencias fiscales, porque, insisto, aquí no hay nadie que tenga un premio. O sea, yo te doy la mitad de mi premio, muy bien, es una donación de 1 millón de euros, de la cual no va a quedar la misma, pues habrá el impuesto de donaciones correspondiente. Así que el lío efectivamente es muy grande, y en esa parte yo sí animaría a meter a instrumentos de mediación y de conciliación que existen y que están para eso. Y ese es el consejo que sí daría, ¿no? Claramente. Ahora, perdóname un segundo, Jesús, digo, eso es la parte jurídica. La parte humana es que efectivamente esto ocurre en un pueblo en el que tienen que seguir conviviendo. Porque si esto estuviera ocurriendo en una ciudad, pues yo creo que habría terminado esto, iría a la parte jurídica, la bronca y se acabó. Pero claro, en un pueblo no es así. Porque en un pueblo, si esto no se resuelve bien, pues va a ser imposible la convivencia y el pueblo va a quedar, entre comillas, maldito, en el sentido de reputacional y de tensión dentro. Y eso complica o hace totalmente distinto el debate, claro. Voy a Gonzalo, que se me van a pegar las publicidades. Gonzalo. Sí, retomo esta última idea de Guardans de la necesidad y de la conveniencia de la mediación en un caso verdaderamente tan complejo. Yo me siento un poco incómodo poniendo la lupa en un pueblo, en una población que sentirá la presión de que todo un país les está mirando, les está auscultando y está juzgando cada uno de sus comportamientos, que son humanamente comprensibles, aunque algunos estén más razonados, más justificados que otros seguramente, ¿no? Entonces, lo primero de todo, apelar a la prudencia y al respeto, porque es un pueblo seguramente dignísimo, en una comarca que pugna por una supervivencia en las condiciones que todos sabemos de dificultad, en el mundo rural, en una población envejecida en el que en cambio hay jóvenes voluntarios que tratan de animar la cosa, y me parece que eso en sí mismo es elogiable, y realmente la buena mala suerte o la mala buena suerte, casi que mejor decir, ¿no? Puede enturbiar un poco esta situación. Es verdad, dicho esto, que como también señalaba Guardans, esto supongo que el 95% de los profesores de Derecho Civil estarán tomando notas para ponerles casos a sus alumnos a partir de ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, todos podemos hacer la reflexión. ¿Quién no ha comprado una participación? Claro. Y uno piensa ahora, claro, ¿y esa participación es un contrato? Pues en cierta manera sí, es un contrato atípico, basado en la autonomía de la voluntad, creo que es el término jurídico exacto, y la participación funciona como una prueba de ese contrato verbal, que es una promesa. Si ganamos, pues te voy a repartir este porcentaje del dinero. Pero no es un contrato con la Administración de Loterías, y esta es la cuestión, ¿no? De tal manera que si hay alguien que decide litigar, el litigio no se puede resolver por la indemnización del premio que no se ha recibido, sino por la negligencia, por el daño que se ha causado al no cumplir esa parte del contrato entre particulares, entre los que decían te voy a dar el dinero si ganamos y los que lo hicieron para aceptar este acuerdo, ¿no? Esto es muy importante a nivel, pues, de derecho civil y para entender cuál puede ser la resolución del conflicto, ¿no? Hay una parte que es toda esta parte legal, y luego está el dilema ético, como estamos abordando ahora, a partir del caso de Villamarín, que ha sido uno de los asuntos del fin de semana, que ha estado seguro en las conversaciones de Navidad. ¿Cuántas cenas de Nochebuena o comidas de Navidad no se ha hablado del particular caso de este municipio de 800 habitantes que ahora afronta este dilema, y que sobre todo, como nos contaba Ezequiel, que tiene por encima de todo lo demás la misión de preservar la convivencia? El Abierto. Ser podcast. Les decía que la gran noticia internacional con la que abren hoy todos los periódicos es esa reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky ayer en Florida. Antonio Martín, buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Sastre? Veremos qué pasa hoy. Hoy Trump se reúne con Netanyahu en Florida, pero esa será otra historia. De momento lo que tenemos es ese acercamiento, parece, por lo que dicen, pero en realidad, Antonio, no hay ningún avance concreto sobre la mesa. Así es, 2 horas y media de reunión precedidas ya de un movimiento que generaba desconfianza en los medios ucranianos, como fue que Donald Trump llamara antes a Vladimir Putin. Una primera conclusión optimista. We had a terrific meeting. And I do think we're getting a lot closer, maybe very Ha sido close. un encuentro fantástico y el acuerdo está más cerca que nunca. La guerra puede acabar en cuestión de semanas, pero luego empezaban los matices. We could be very close. There are 1 or 2 very thorny issues, very tough issues. Sigue habiendo asuntos delicados, asuntos complicados que no se han resuelto, admitía Donald Trump. El viernes dijo Zelensky que estaba el acuerdo al 90%, pero que había diferencias respecto a la cesión o no de territorios y a la gestión de la central de Zaporilla. El viernes Rusia insistía en que no iba a renunciar al Donbass ni a aceptar un alto
alto el fuego, y eso hoy lunes, esos asuntos delicados, pues están exactamente igual. Tenemos una posición diferente con respecto al Donbass, con Rusia. Tenemos que respetar lo que decida nuestro pueblo, avisaba Zelensky, recordando además que cualquier cambio territorial lo quiere someter a un referéndum en Ucrania. Así que pocos cambios en los elementos fundamentales para que pueda haber paz, y en el que de momento ni Rusia ni Ucrania están variando sus posturas. La clave es ver ahora si esta mañana Rusia, Putin mueven ficha de alguna manera. Trump parecía anoche realmente su portavoz, asegurando que Putin está dispuesto a un encuentro cuando toque, a mantener abierta la central nuclear, que Zelensky no quiere, por cierto, que gestione Rusia, o al decir también que entiende que Putin no quiere un alto el fuego. De hecho, llegó a decir que Rusia quiere que Ucrania prospere, lo que llegó a sacar una sonrisa irónica a Zelensky. La Unión Europea, por su parte, habla de un progreso bienvenido después de que Trump haya vuelto a apuntar a Europa como garante de la seguridad en el terreno en un escenario de paz. Estados Unidos ayudará, pero Europa es quien se hará cargo, ha dicho, algo que, por ejemplo, no termina de aceptar el canciller alemán, que no quiere desplegar soldados en Ucrania en el futuro. Ya veremos también qué pasa con esto cuando empiece el año, porque Emmanuel Macron va a reunir a los voluntarios en París en enero. Así que veremos si Rusia varía el rumbo en los próximos días, porque del encuentro de ayer, Sastre, no sale realmente ningún avance real. Sobre todo eso, esa pista sobre la que nos pone ahora mismo Antonio, ¿qué es lo que va a decir el Kremlin? ¿Qué tiene que decir Putin a esta fotografía que vimos ayer en Florida, en su mansión de Mar-a-Lago, entre Trump y Volodymyr Zelensky? Antonio, gracias. A ti. Este es el gran tema de la política internacional, de la política nacional y todos los asuntos que están pendientes, que ha abierto las elecciones de Extremadura y el ciclo electoral que afronta nuestro país. Le vamos a preguntar a la vuelta a la portavoz del Gobierno. Elma Saiz es la nueva ministra portavoz y también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Señora Saiz, ministra, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estos primeros días como portavoz? Bueno, pues sí, intensos, pero pues es un verdadero honor el poner voz y el contar la cantidad de cosas que está haciendo este gobierno. Aunque no es seguramente el mejor momento político para el gobierno. ¿Cómo es eso de ser la portavoz de un gobierno que no ha podido aprobar los presupuestos y no tiene claro que vaya a poder aprobar los próximos? Bueno, fíjese, asumo esta tarea como lo que es, con una grandísima responsabilidad en un momento importantísimo. Un momento además que comparto su reflexión, un momento, bueno, pues ciertamente oscuro y dificultoso, ¿no? Pero donde es más importante que nunca poner voz a todas las medidas que está poniendo en marcha este gobierno de coalición progresista, que está respondiendo a los desafíos que afronta la ciudadanía y que está siendo ejerciendo un importante liderazgo internacional, siendo un faro para muchos otros gobiernos y además con unos resultados que así lo atestiguan. Así que con responsabilidad, con un compromiso con la verdad, con la transparencia, con algo que para mí está intrínseco a cualquier responsabilidad política, como es la rendición de cuentas, pero también con el orgullo de tener mucho que contar cada día, cada martes, no solo en el Consejo de Ministros, con todas las medidas que están haciendo que crezcamos como país, que reduzcamos brechas de desigualdad y también ejerciendo un liderazgo internacional en favor de la paz. Pero, ministra, sin presupuestos, ¿qué medidas? Por ejemplo, el último Consejo de Ministros, el de la semana pasada, ustedes aprobaron unas medidas que son muy importantes, de mucho alcance social, el llamado escudo social. Sin embargo, eso tienen que convalidarlo dentro de 30 días en el Congreso y ni siquiera para eso está garantizado que tengan el apoyo. ¿Qué medidas, si no hay la ambición de un presupuesto, la exigencia constitucional de aprobar un presupuesto, o que en cada decreto se encuentran con las dificultades que tienen, por ejemplo, con este que acaban de aprobar del escudo social? Fíjese, yo creo que la ciudadanía y quien nos escucha tiene que ser consciente de todo lo que estamos haciendo con unos presupuestos prorrogados. Cuando hablamos de presupuestos, a mí me parece muy importante diferenciar, porque presupuestos pueden ser muchos. Presupuestos presentan muchos gobiernos, pero hay presupuestos que llevan unos recortes en derechos, hay presupuestos que no llevan ningún tipo de partida en avance, en protección social, y hay unos presupuestos que están prorrogados y que nos están permitiendo medidas tan importantes como las del pasado martes 23, revalorizar pensiones, prorrogar un escudo social, llevar nada más y nada menos que más de 3.000 millones con una medida del Ministerio de Transportes que ahonda y que profundiza en la cohesión social, en la cohesión territorial de nuestro país. No es lo mismo cualquier tipo de proyecto de presupuestos. Por eso es tan importante saber que el tener unos presupuestos prorrogados tan positivos
porque los presupuestos también son política, que llevaban absolutamente clara una línea importante en avanzar en protección social y, por supuesto, con ese importante respaldo que supuso una actitud por parte del presidente del gobierno, que es el conseguir los fondos europeos que están permitiendo transformar nuestro país. Eso es lo que estamos haciendo. Eso nos lo permite esos presupuestos prorrogados. Pero también, dicho esto, somos conscientes, tenemos un compromiso y vamos a presentar un nuevo proyecto de presupuestos. Bueno, es que no vale cualquier cosa. Un proyecto de presupuestos bueno, que siga en la línea en la que estamos y en la que evidentemente, pues apelaré a la responsabilidad de los grupos políticos para estar al lado de un buen proyecto de presupuestos que siga teniendo muy claro cuáles son las líneas, porque sabemos dónde estamos, hemos alcanzado muchos objetivos, pero todavía no hemos llegado donde queremos llegar como país. Todavía quedan muchos desafíos por solventar. ¿Tienen fecha de cuándo los presentarán? A lo largo del primer trimestre del 2026. Lo importante es que saben que eso lleva un importante trabajo de negociación, de diálogo con las fuerzas políticas, que cuando se alcanzan los acuerdos se cuentan con total transparencia, pero que hay un momento también ahora mismo de discreción y de un trabajo también hacia adentro para buscar los apoyos necesarios. ¿Están hablando con Junts? Bueno, como sabes, este es el gobierno del diálogo y es un gobierno que mantiene una actitud constante de diálogo con todas las fuerzas políticas. Y también somos conscientes, ¿no?, que hay fuerzas políticas que así lo han manifestado y que esperan que se cumplan los acuerdos. Eso es en lo que estamos trabajando, en lo que depende de nosotros mismos, en cumplir y en llegar, cuando los acuerdos se cumplen, cuando se alcanza el final. Y eso es lo que estamos haciendo. No me ha dicho que no. Bueno, como saben, la propia formación ha dicho que las relaciones están rotas. En lo que trabajamos todos los días es en recobrar la confianza de las fuerzas políticas que sustentan y que respaldan día a día, semana a semana, las diferentes propuestas que se llevan. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que vemos que todas las semanas hay respaldo y, por ejemplo, sin ir más lejos, no hace ni un mes que se convalidó esa ampliación a 19 semanas de los permisos de maternidad y paternidad, y eso es lo que estamos haciendo todos los días, trabajar por cumplir los acuerdos y por buscar acuerdos en torno a buenas medidas que mejoren la vida de la gente. Si esos presupuestos no salen adelante, ¿caerá la legislatura? De ninguna manera. Tenemos mucho por delante. Y yo creo que es importante que lo veamos. El de seguir desplegando, por ejemplo, un escudo social como el que estamos haciendo, el llevar, el presentar medidas tan importantes en materia de vivienda, siendo muy conscientes que tenemos ese desafío por delante, que afecta a los jóvenes, que afecta a familias, que tenemos que seguir insistiendo en cambiar el paradigma, el cambiar el modelo, en dejar de hablar de la vivienda como un negocio para hablar como un derecho, con iniciativas tan importantes como Casa 47, esa empresa pública para trabajar y para dar respuesta desde lo público al derecho a la vivienda. Eso es lo que estamos haciendo. Y esta legislatura tiene que continuar porque tenemos mucho que hacer todavía. Y además, como sabe, las legislaturas son de 4 años y estamos pudiendo llevar a cabo esta agenda social tan importante. Honestamente, ministra, sin presupuestos, con Sumar pidiendo cambios dentro del gobierno, con los socios apretando, con el caso Ábalos, con el caso Leire, con el caso Koldo, con el caso Cerdán, ¿cree de verdad que la legislatura es viable? No solamente lo creo, sino que insisto en que lo estamos demostrando. Cuando vemos que todas las semanas se revisa al alza la previsión de crecimiento de nuestro país, cuando vemos que seguimos reduciendo los índices de pobreza, que la temporalidad está en cifras más bajas, que miramos, que la serie histórica, que miramos a los ojos a los 22 millones de afiliados, que diferentes publicaciones de reconocido prestigio internacional ponen en valor no solamente la receta de España, sino la propia figura del presidente. Esa es la realidad de España. Lo que no es admisible es que... El caso es Ábalos también es realidad de España, realidad política que en este caso afecta a un exministro del gobierno. Y contra eso, total contundencia. Nadie está exento de que aparezcan personas que no conciban la política como lo que es, como un servicio público. Y frente a eso, es importante cómo se actúa con total contundencia, colaboración con la justicia, presentando y poniendo encima de la mesa un plan de Estado contra la corrupción, porque somos muy conscientes de que la corrupción produce desafección. Mire, acabamos de vivir unas elecciones en Extremadura, unas elecciones absolutamente innecesarias, que se presentaron a la sociedad extremeña como la solución no sé muy bien a qué, y lo que se ha conseguido es la participación más baja de la historia
y que se haya duplicado la presencia de la ultraderecha en el Parlamento extremeño. Eso no es bueno para la ciudadanía extremeña. Ahora le preguntaré por las elecciones de Extremadura, pero antes, y por seguir con las medidas, esta mañana publica el diario El País que Pedro Sánchez ha pedido a cada ministro 3 o 4 medidas que puedan aprobar sin que pasen por el Congreso. Hablan las fuentes de la Moncloa, consultadas por este periódico, de propuestas sociales disruptivas. ¿En qué está pensando el Gobierno? ¿Qué son estas medidas que no necesiten el aval del Congreso? ¿De qué estamos hablando? Mire, lo raro precisamente sería, y yo como ciudadana, lo raro sería que un gobierno no estuviera pensando constantemente en medidas que mejoren la vida de la gente. Y yo, personalmente, ahora le hablo como ministra de Seguridad Social, de Inclusión y de Migraciones, desde que asumí esta gran responsabilidad, no he hecho otra cosa que pensar en medidas sociales que mejoren la vida de la gente. Y ahí están los datos. ¿Pero usted las piensa para que no tengan que pasar por el Congreso? Bueno, yo creo que es importante que seamos conscientes de cómo es nuestra composición y cómo es, me voy a poner un poco jurídica, pero hay cuestiones que no necesitan un rango de ley. Hay mucho que se puede hacer para mejorar la vida de la gente y que tiene, por ejemplo, un rango reglamentario, que son medidas que no tienen que ser convalidadas por el Congreso de los Diputados. Eso no las convierte en malas medidas, todo lo contrario. Se pueden hacer muchas cosas sin tener que tener el rango legislativo. Otra cosa es que hay leyes importantes, leyes fundamentales. Incluso, fíjese, hemos llegado hasta modificar la Constitución en esta legislatura en favor de la gente. Y eso evidentemente requiere unas mayorías cualificadas, pero hay mucho que se puede hacer que no tiene que tener ese rango legal, respetando escrupulosamente la pirámide normativa de nuestro Estado de Derecho. Claro que sí. Claro. Pero ¿no que le sí. parece que envía un mensaje político el hecho de que el Gobierno tenga que ir rebuscando para ver qué medidas puede aprobar sin necesidad de que pasen por el Congreso? No, de ninguna manera. Yo creo que eso es el gobernar y además cuando uno se cree verdaderamente la separación de poderes, esto es el gobernar, pues como somos en este país. Es como, evidentemente es como si cuando... Pero como somos lo representa el Congreso, ministra. No, claro, pero es como si, por ejemplo, fíjese, hay muchas cuestiones que tienen competencia las comunidades autónomas. El pedir responsabilidad a las comunidades autónomas no es echar balones fuera, no es querer no asumir responsabilidades. Por ejemplo, vuelvo a hablar de vivienda. Evidentemente el Gobierno de España está haciendo mucho, está haciendo cosas que no se habían hecho nunca, incluso alzando la voz en Europa, pero tienen mucho que decir las comunidades autónomas en materia de vivienda. Cuando yo exijo esa responsabilidad no es que esté no asumiendo la mía, es que estoy siendo muy consciente del Estado que somos, de las autonomías, de las competencias, y por eso yo creo que es muy importante ser conscientes de que hay muchas medidas que no necesitan un rango legal, y eso no es querer retorcer nada, sino eso simplemente es gobernar con una hoja de ruta muy clara e intentando llegar a mejorar la vida de la gente a todos los niveles. Remite en todo caso a aquella frase del presidente tan comentada cuando dijo que se proponía gobernar con o sin el concurso del legislativo. ¿No da la idea de que se puede o se está intentando poder gobernar de espaldas o sin contar con el Congreso? Pero fíjese, si es que los datos ahí están, si es que se han aprobado más de 50 leyes en el Congreso de los Diputados, si es que prácticamente todas las semanas salen adelante medidas con la mayoría del Congreso de los Diputados. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hablaba antes, ministra, de la situación en Extremadura después de las elecciones en las que el Partido Popular ganó un escaño, en las que más que duplicó su representación Vox, como decía, y en las que en la comunidad en la que fue un feudo de su partido, del Partido Socialista, el PSOE pasó de 28 diputados al desplome de los 18. ¿Usted también cree que este resultado del PSOE fue culpa del candidato, que es lo que sugirió la semana pasada en una entrevista en la cadena SER en Andalucía María Jesús Montero, en decir que lo que pasó en Extremadura se explica a partir de la situación de Extremadura y en particular del candidato que presentaba el PSOE? Mire, no han sido los resultados que esperábamos, sin lugar a dudas. También le digo una cosa, en nuestra mano está el mejorar esos resultados. Y eso es, lo que estamos haciendo. El Partido Socialista es un partido que tiene más de 147 años de historia y básicamente se construye día a día con la escucha, con el análisis profundo
de los resultados electorales y con ese objetivo de mejorar y de trabajar para responder a lo que pide la gente. Pero evidentemente hay dos cosas que como demócrata a mí especialmente me duelen en estos resultados de Extremadura. En primer lugar, la participación, se lo decía antes, más baja de la historia. Es precisamente esa desafección cuando la gente no quiera salir a votar porque entienda que la política no soluciona sus problemas y que se hablan de otras cosas. Eso es algo negativo para la democracia y en eso deberíamos estar todas las fuerzas políticas, en trabajar para que se hable de lo que verdaderamente preocupa a la gente. Y en segundo lugar, evidentemente, como ha duplicado su presencia a la ultraderecha en el Parlamento extremeño. Y fíjese, la señora Guardiola, que por cierto el máximo respeto a que ella convocó, porque era su prerrogativa, esta cita electoral, porque quería tener más independencia, o eso es lo que estaba contando, de Vox, y lo que ha conseguido, y además de lo cual se vanagloria, es que se ha quedado mucho más atada a Vox, el Partido Popular, y evidentemente van a volver a pactar con Vox, y además está haciendo algo mucho más que pactar con Vox el Partido Popular. Porque lo que está haciendo en momentos muy claves es pactar con un partido que niega la violencia machista, que niega el cambio climático, que los más de 300.000 millones de euros de recursos adicionales que se han puesto en manos de las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España no se están destinando, por ejemplo, a invertir decididamente en dar respuesta a la necesidad de vivienda de la sociedad extremeña. Esas son las consecuencias de unas elecciones que, a mi modo de ver, eran innecesarias y que lo que han hecho ha sido fortalecer a la ultraderecha. Lo que pasa es que usted me habla, ministra, de la bajísima participación, que es evidente a la vista del resultado. A quien ha castigado, sobre todo, es a su partido. María Jesús Montero, en esa entrevista, hablaba de un votante perezoso. ¿Usted cree que ha habido un votante perezoso o un votante harto de todos los casos que se van sabiendo? Bueno, yo soy consciente, yo creo que es importante mirar siempre a la sociedad y escuchar a la sociedad. Y evidentemente, quienes abren la puerta a las instituciones, precisamente a la ultraderecha que se quiere cargar, que quiere destruir las instituciones, esto puede ser para muchos, en este caso para el Partido Popular, una buena noticia. Pueden estar muy contentos con el resultado, pero tiene unas consecuencias claras. Y las consecuencias son precisamente cuando se llena la sociedad de desinformación, de bulos, de descrédito a las instituciones. Eso no hace una sociedad más libre. Eso lo que hace es una sociedad, evidentemente, pues que no quiere, que no cree en la política. Y le voy a decir una cosa, no es lo mismo quien esté al frente de las instituciones. Probablemente en algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox todavía la ciudadanía no está viendo las consecuencias de estos pactos de involución del PP con Vox, porque hay un gobierno de España que actúa como garante, porque mientras algunos recortan los recursos contra el cambio climático, desde el gobierno de España se da respuesta a una reivindicación histórica, por ejemplo, la jubilación anticipada de los bomberos forestales, que se dejan la vida para salvar nuestros bosques o nuestras casas o nuestras vidas, como el pasado verano. Mientras hay quien recorta, mientras hay quien plantea recortes en políticas que luchan contra la violencia de género, hay un gobierno que presenta un pacto de estado de violencia de género y que es contundente contra esa lastra de la sociedad. Por eso este gobierno está actuando como garante y por eso los ciudadanos de las comunidades autónomas quizás no están viendo en sus propias carnes el dolor que supone pactos de gobierno del PP y Vox que suponen retrocesos en derechos y una involución clara en protección social. Disculpe, ministra, pero voy a volver al inicio de la pregunta, porque yo lo que yo le preguntaba es a qué atribuye el hecho de que sea su partido el más castigado por esa abstención. Y lo que usted me está diciendo es que es culpa de María Guardiola por haber adelantado las elecciones. Quisiera entender que ese es el análisis que hace el Ejecutivo. Es decir, la razón de que el Partido Socialista en Extremadura haya pasado de 28 a 18 parlamentarios en la Asamblea es, a su juicio, que ha habido un adelanto electoral. Mire, yo lo que le he dicho es que estamos, como partido con esta importante historia, estamos en ese proceso de análisis de los resultados, para tomar medidas y para mejorar el resultado. Pero también le digo que a mí no se me escapa el hecho de que estas convocatorias electorales innecesarias, quizás en el fondo de todo esto lo que pretende el Partido Popular es erosionar al gobierno de España, porque lo vienen demostrando desde el minuto cero. No tienen proyecto de país. El único objetivo es hacer daño al gobierno de España. Aunque eso pase por encima de los propios ciudadanos de las comunidades autónomas,
consiguiendo lo que han conseguido, que es que la ultraderecha duplique su presencia y que vuelvan a pactar pues gobiernos que suponen retrocesos para las comunidades autónomas. ¿Cuánto cree que hayan podido afectar en este resultado la imputación, el procesamiento de Miguel Ángel Gallardo, los casos de corrupción o incluso el caso Salazar, que fueron conociéndose durante la campaña electoral? Bueno, yo creo que es importante que hay un modus operandi de deshumanización del candidato por parte de la derecha. Yo quiero recordar que el señor Gallardo, bueno, pues fue elegido, pues quien tiene la voz en el Partido Socialista es la militancia, ha sido también alcalde de su localidad, ha sido presidente de la Diputación y tiene, bueno, pues yo creo que habría que apelar a a luchar contra esa deshumanización que llegamos a ver propiamente de los candidatos o de los líderes políticos, que es en lo que está permanentemente el Partido Popular. Cuando no se tiene proyecto y lo que se hace es una persecución absoluta buscando, como le digo, la deshumanización de los líderes, bueno, pues eso evidentemente hace daño. Pero insisto, estamos en este momento de escucha y de análisis de resultados y es muy importante, bueno, pues cómo desde el Gobierno de España se está siendo garante de los derechos que pretende dañar la ultraderecha. Déjeme preguntarle por una reflexión política al hilo de unas declaraciones que hizo la portavoz del PP, Esther Muñoz, después de las elecciones. Ella dijo: el 60% de los extremeños han votado a PP y a Vox, y la frase textual vino a ser algo así como un gobierno de derechas no da miedo, en el sentido de que ella da por hecho buena parte de la dirección del Partido Popular, que hay un gran conjunto de ciudadanos que ha terminado por asumir que si suman Partido Popular y Vox gobernarán juntos y que por tanto eso ya no tiene el efecto de movilización que tenía en anteriores elecciones. Usted el gobierno defiende que son la alternativa a una alianza PP y Vox. Quisiera preguntarle por eso, al hilo de lo que comentaba la portavoz del PP la semana pasada. ¿Usted cree que ya no da miedo un gobierno de la derecha y la ultraderecha en aquel electorado que antes se hubiera movilizado y que ahora puede quedarse en casa? Pues fíjese, voy a poner un ejemplo muy claro por ejemplo, con las pensiones, ¿no? Cuando se pone encima de la mesa revalorizar las pensiones conforme al IPC y que eso esté garantizado por ley, vamos a ver qué pasó el año pasado por estas fechas. Cómo el Partido Popular, porque se planteaba esa votación como hacer daño al gobierno, lo que hizo fue alterar el sueño ante la preocupación de más de 9 millones de pensionistas, jugando, no le digo ya con sus sentimientos, sino jugando con su realidad para poder hacer frente a la subida de la cesta de la compra. Eso es lo que está pasando, que frente a propuestas que mejoran la vida de la gente, porque evidentemente en Extremadura, ahora que ha sido las elecciones en Extremadura, hay un importante número de pensionistas que tienen esa garantía, porque hay un gobierno de España que respalda y que considera de justicia social que sus pensiones están revalorizadas, pues el Partido Popular se puede permitir el lujo de jugar precisamente con esos pensionistas. Por eso le decía que quizás los ciudadanos de las comunidades autónomas no están viendo en sus propias carnes, no están sintiendo todavía pues ese dolor que supone los pactos del Partido Popular o las condiciones que Vox y que el Partido Popular asume y se vanagloria de asumir para llegar a acuerdos en las comunidades autónomas. Como les decía, he dicho en alguna ocasión, derechos por presupuestos. Está muy bien alcanzar un acuerdo presupuestario, pero ¿a cambio de qué? ¿A qué precio? ¿Qué derechos se van a conculcar? ¿Qué es lo que pasa? Que el Gobierno de España está ahí y va a seguir estando para seguir respondiendo a las necesidades del país, mejorando la vida de la gente. Por eso decía que me parece que hay cierta distorsión en este tipo de políticas, ¿no? 300.000 millones de euros, más recursos que nunca, y las comunidades autónomas no están gobernadas por el PP, no están dando respuesta a la vivienda, a la sanidad pública, no están aprovechando para fortalecer los servicios públicos, están aprovechando para bajar los impuestos a quienes más tienen. Por ejemplo, en Madrid. Déjeme preguntarle ya que es usted responsable también de migraciones, por un caso del que estamos hablando desde el día en que se produjo el desalojo, que es el caso de Badalona, con esas personas que siguen. Hay 150, contábamos esta mañana a primera hora, que ya han sido reubicadas, pero hay mucha gente que sigue pasando estas noches de frío y de agua a la intemperie o bajo un puente en Badalona. ¿Qué es lo que va a hacer su ministerio ante esta situación? Fíjese, este es un claro ejemplo de lo que supone que no es lo mismo tener presupuestos, depende del tipo de presupuestos. El señor Albiol, en el Ayuntamiento de Badalona, lleva varios años con un superávit de más de 60 millones de euros. Y fíjese, en un ejercicio de
inhumanidad, de racismo y de xenofobia en pleno mes de diciembre, y solo por el origen de estas personas, dejando dormir en la calle a todas estas personas, familias, niños. ¿Ve cómo no es lo mismo? Y eso, ante el silencio atronador del señor Feijóo, el moderado, que es incapaz de decir nada con este tipo de actitudes del alcalde de Badalona, que por cierto no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo. Quiero recordar que su campaña era limpiando Badalona. Entiendo que de inmigrantes. Dicho esto... No digo, ministra, que sea lo mismo, simplemente digo que hay una obligación constitucional total, que es la de presentar los presupuestos, no digo que sea lo mismo. No, pero bueno, que me refiero que se puede, fíjese cómo se puede hacer antipolítica con un superávit. Pero que presentar los presupuestos no es una opción, es una obligación. No, es una obligación constitucional y la vamos a cumplir. En este año, porque los anteriores no lo han hecho. En todo caso, ¿qué va a hacer su ministerio respecto al caso de Badalona? Como le decía, esto es una competencia municipal, pero me consta ya, estamos en contacto con la Generalitat, que ya hay por parte de la Generalitat una propuesta para buscar ubicaciones habitacionales para estas personas, pero insisto, esto es una competencia municipal. Lo que pasa es que el señor Albiol, a pesar de diferentes denuncias, pues quiso cerrar el albergue y ha tenido otra manera de ejercer la política, pero estamos encima en colaboración con la Generalitat. Una última pregunta, ministra. La primera portavoz que tuvo el primero de los ejecutivos de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, dijo en una de sus primeras ruedas de prensa: la obligación de todo gobierno es mantenerse. ¿Usted comparte esta idea como principio político? Yo lo que comparto es que la obligación de todo gobierno es dar respuesta con buena política a las necesidades de la ciudadanía, y los datos ahí están. Elma Saiz, nueva ministra portavoz del Ejecutivo y también responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Gracias y que tenga una feliz entrada de año. Lo mismo, muchísimas gracias, un abrazo. Hasta luego y buenos días. Compartimos el análisis esta mañana con Cristina Monge, con Ignasi Guardans y con Gonzalo Velasco. Gonzalo, contigo voy a empezar a partir del análisis político de la conversación que acabamos de tener con la portavoz y esta idea de que se puede gobernar con reglamentos, es decir, con normas que no necesiten del aval ni siquiera del trámite en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo ves? Y que no requieran, además de un nuevo presupuesto, pues hay una tensión entre estas dos afirmaciones, ¿no? Porque esa idea, por ejemplo, de que los ministerios tengan que ahora proponer medidas que suenen a social, pero que no impliquen una nueva partida presupuestaria, pues seguramente no sea viable, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que conozco bien, quizás no sea el más importante para quienes nos escuchan, pero que puede ser significativo. Quizás alguien recuerde esto de las plazas María Goyri en la universidad, que fue un programa que propuso el gobierno, cofinanciado con las autonomías, para crear nuevas plazas de profesores ayudantes en la universidad, ¿no? Bueno, pues consolidar al personal que trabaja, que son empleados públicos. Bueno, pues como no hay presupuestos, las plazas que se han sacado de ese tipo están siendo financiadas con los presupuestos internos de las universidades, es decir, se están moviendo partidas internas para poder pagar a estos nuevos profesores y no se pueden convocar nuevas plazas. Quiero decir, no tener nuevos presupuestos, pese a que estos presupuestos no sean regresivos y en su inicio tenían una intención progresista, realmente colapsa la capacidad de gestión en muchos ámbitos y compromete a muchos de los niveles de la administración, siendo verdad que efectivamente se nota cuando llegan gobiernos de la derecha a los tres niveles de la administración, al municipal, al autonómico y, si llega el caso, también al nacional, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un discurso que procede de un argumentario consolidado que viene del Partido Socialista, que ya lo veníamos escuchando en el anterior portavoz, pero que finalmente insiste en esa movilización del miedo, pero que no responde a una verdadera ambición, ya no solo transformadora, sino meramente reformista, ¿no? Estos parches sociales, además, que si bien pueden sumar razones para quienes tenemos unas ideas progresistas y de una cierta redistribución, no amortiguan el efecto por el cual se está votando a la derecha. Hay una presuposición de fondo un tanto materialista, que viene así de la tradición de izquierda, que dice, bueno, es que como hay mucha desigualdad, como hay insatisfacción, como hay malestar, entonces se traduce esto en un voto a la derecha. Y esto, si entonces hay una mejor redistribución de la riqueza, no será así. Bueno, primero, estas medidas puntuales no favorecen una verdadera redistribución que garantice una igualdad, y segundo, yo creo que hay que cambiar de paradigma de reflexión, hay que ver las cosas de otra manera y se necesita una ambición que ahora mismo este gobierno no está teniendo, a mi juicio. Ignasi.
Bueno, antes hablábamos de la capacidad cinematográfica que tenemos algunos. Todos recordáis esas películas, que hay varias, en las que hay una situación del tipo que sea que ha llevado no digo al fin del mundo, pero se ha cortado el agua, se ha cortado la luz, no puedes salir a comprar, estás aislado, te quedas aislado, totalmente aislado, encerrado. Y entonces sabes que tienes que sobrevivir ahí. Y a partir de ahí, pues abres todos los armarios y ves, ¿aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? O sea, hay unas latas por aquí, queda un poco de agua por allá, vas ahí y dices, hombre, esto no estaba previsto para esto, pero bueno, oye, lo podemos usar para sobrevivir. Y tú lo pones todo junto, todas tus reservas, todo lo que crees que tienes ahí, y dices, a ver cuánto aguantamos con esto, a ver esto lo que nos da, y entonces, oye, pues con esto, que es un poco la economía de guerra, vamos, al final es una imagen cinematográfica de algo que algunos españoles han vivido en la economía de posguerra también, ¿no? Hirviendo unas patatas hacemos un caldo. Bueno, pues a mí me da esa sensación, esta idea de, bueno, ya no contamos con el Parlamento, vamos a ver qué podemos hacer que venda bien, que tenga impacto social, pero que impacto social sin tocar el presupuesto, porque no tenemos ni un duro más y por tanto cualquier cosa que saquemos de un sitio la vamos a tener que sacar de otro, que gastemos en un sitio lo sacaremos en otro, y por tanto, bueno, me parece algo realmente muy resistencialista. Legítimo, sí. Legal, por supuesto que sí. Pero claro, esto, si alguien cree que esto va a convencer a alguien, no, simplemente es puro, no digo atrincheramiento, bunkerización, no lo sé, hay muchas palabras para eso, pero es un espíritu estrictamente resistencialista, legítimo, insisto, yo no ataco a quienes dicen que eso no es legítimo, se puede hacer porque la situación es la que es, pero políticamente no va a ninguna parte, no tiene ambición, decía Gonzalo, estoy muy de acuerdo con eso, no tiene ambición ninguna, no va a convencer a nadie, no va a arrastrar a nadie, no va a sacar a nadie de su letargo y de su falta de entusiasmo en el momento de votar, porque no va a ser así, simplemente va a justificar la existencia de un gobierno hasta que alguien decida pues que la realidad no da para más. Cristina. Yo me apunto a esto de Ignasi del resistencialismo. Me ha gustado, porque creo que expresa bien la situación del momento. Y me llama la atención que la ministra portavoz diga que está todavía, que el Partido Socialista está todavía analizando qué ha pasado en Extremadura, ¿no? En Extremadura está bastante claro lo que ha pasado. Siempre se puede analizar más y siempre se puede bajar al detalle. Pero vamos, las grandes líneas están absolutamente dibujadas, ¿no? Y creo que harían bien los socialistas a la hora de preguntarse por qué una parte tan importante de la abstención se debe precisamente a que muchos de sus votantes se han quedado en casa, y tiene que ver con esto que estábamos comentando ahora. Yo creo que tiene que ver con la falta de ambición, por supuesto, pero también de una propuesta nítida, ¿no? De saber qué se quiere hacer y sobre todo cómo se va a hacer en el contexto político que estaba describiendo Ignasi y que tú también le ponías encima de la mesa, José Luis, a la ministra Sáenz, ¿no? Entonces, en ese sentido y en ese contexto, ¿cuál es el plan que tiene el gobierno para hacer qué y qué es lo que va a poder hacer y qué no? Yo creo que eso es lo que está esperando la sociedad escuchar, y es lo que no acabamos de escuchar. Creo que llevamos ya un tiempo, no solamente desde Extremadura, antes, pero principalmente también estos últimos días, un tiempo escuchando reiteradamente los mismos argumentos, que son esos argumentos de que se quieren poner en marcha políticas sociales, de que se quiere avanzar, pero no sabemos ni sabemos cómo se van a priorizar, ni qué ocurre cuando se lleve al Parlamento la convalidación del escudo social de la semana pasada y posiblemente no salga o salga solamente en parte en función de qué, y si se negocia para que salga es a cambio de qué. Es decir, hay en estos momentos demasiadas dudas encima de la mesa por parte del electorado progresista, además, como para que se puedan despejar diciendo seguimos analizando resultados. Los resultados a mí me consta que están muy analizados. Vamos, me consta. Quiero pensar que están muy analizados. Entre otras cosas porque públicamente los hemos analizado ya todos también. O sea, es que tampoco hay mucho misterio, ¿no? Sí, no me ha gustado, de hecho, en relación a esto que comentas, Cristina, que utilice la acusación de deshumanización del candidato a la oposición para evitar hacer autocrítica. Me parece que es verdad que en política, la política actual se deshumaniza muchas veces a los líderes, a los portavoces, de tal manera que se les descalifica como adversarios, como rivales desde el punto de vista argumentativo, y parece que no se les debe ni siquiera considerar como interlocutores. Y creo que esto es algo que, por ejemplo, se hace con el presidente del gobierno de una manera relativamente sistemática. Pero en este caso creo que el Partido Socialista podría perfectamente hacer una autocrítica. De hecho, desde el propio Partido Socialista extremeño, en concreto desde la Diputación de Cáceres, desde la parte cacereña del partido, se hace crítica acerca
acerca del candidato que se presentó. Claro. Por lo tanto, esa idea de la deshumanización creo que aquí no aplica y es una manera de eludir ese ejercicio de autocrítica. Y me parece que es muy significativo porque este gobierno solo se salvaría con más gobierno, teniéndolo difícil ante la situación parlamentaria que acabamos de comentar, pero en cambio intenta salvarse con más PSOE. Es decir, recordemos cómo este era un gobierno aspiracional en sus orígenes con Pedro Sánchez, que reflejaba una composición del Ejecutivo que parecía que era un modelo de lo que podía llegar a parecer España, y sin embargo cada vez se parece más al PSOE, que además está hecho a imagen y semejanza de su líder Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, creo que al contrario, el gobierno se tendría que despesoizar un poco en lugar de la tendencia que está llevando, que es perfectamente la contraria, ¿no? Sí, la verdad es que en ese sentido que decía ahora Gonzalo, a mí me llamaba la atención porque la ministra empezaba su entrevista hablando de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? A mí me consta que este gobierno en esos temas, sobre todo en rendición de cuentas, perdón, ha hecho cosas interesantes que ojalá permanezcan más allá de lo que dure el gobierno, ¿no? Pero en un momento como este, en el que todas esas dudas, incluso el sector más progresista de la sociedad que quiere seguir y que está escuchando, que está esperando, mejor dicho, ¿no?, respuestas para escuchar de mano de los dirigentes de la izquierda, en un momento como ese la autocrítica es más importante que nunca. El gobierno muchas veces se escuda en la enorme presión que ha tenido enfrente por parte de medios de comunicación de la derecha, de una parte de la judicatura, del entorno político, etcétera. Y desde luego motivos no le falta para poner encima de la mesa que ha tenido ahí un muro permanentemente y un ataque continuo, lo que ellos han interpretado como un ataque continuo por parte de todos estos sectores. Eso es evidente. Pero precisamente por eso es más importante que nunca que tú tengas una capacidad de hacer autocrítica que dé respuesta a la gente que te está escuchando suficientemente convincente como para que el día que toque salir a votar salgan de casa y cojan la papeleta. Y eso creo que no se está reflexionando bien, que no vale escudarse en todos los aparatos políticos, mediáticos, incluso judiciales, que en un momento determinado han construido una trinchera contra el gobierno y un ataque continuo. No vale solamente con eso, porque eso el votante progresista ya lo sabe, eso el votante progresista lo tiene descontado. Pero ¿qué le ofreces además de eso? ¿Qué le das, no? Sí, es que eso es lo hemos repetido aquí ya algunas veces, ¿no? O sea, lo que se está en juego en este momento no es tanto quién cambia de voto, que también, porque es evidente que hay gente que va pasando progresivamente, pasa primero a la abstención y luego pues a Vox, en el caso de votantes del PSOE, ¿no? Y es así, y eso ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en Italia, y empieza a ocurrir en España, aunque a algunos les cueste asumirlo, ¿no? Pero antes que eso está efectivamente el paso por la abstención, está en movilizar a la gente, que la gente salga a votar, que se crea algo. Que no salga solo a proteger no sé qué o a defenderse de un enemigo tremendo, sino que salga, bueno, pues a defender alguna cosa, a creer que le va a cambiar la vida para bien si vota una determinada opción, ¿no? Y eso supone pues presentar a alguien que ilusione, en el caso de Extremadura pues que no esté imputado, que no que hubiera tenido pues un mínimo de interés como candidato, que alguien se lo imaginara, ¿no? Al presidente, a esa persona de presidente de la Junta de Extremadura. Era una situación difícil de imaginar para los propios electores del PSOE. Me refiero al candidato del PSOE, ¿no? No es la misma situación en Aragón, dejemos claros, no lo es. Claro. Es una situación distinta, complicada, pero ciertamente distinta en cuanto a la idoneidad de la candidata, pero sí, falta eso, ¿no? Y a mí me ha gustado, porque estoy muy de acuerdo con eso y daría para un análisis mucho más extenso, que creo, José Luis, que no tendremos tiempo, que es esa identificación que se está haciendo entre gobierno y PSOE, que llega a situaciones realmente lamentables, y que en ese caso sí que a la flamante portavoz, que hoy ha pasado tu examen y demuestra pues que ha hecho los deberes, que se conoce el tema y que tiene todas las consignas perfectamente preparadas, ¿no? Y está muy bien, y le preguntas por cualquier cosa y eso, me suena, eso es como una oposición, es un tema de opositor. Los que conocemos opositor, yo no he hecho oposiciones a juez, a funcionario, pero tengo muchos amigos que sí, y sé perfectamente cómo es un temario de oposiciones, ¿no? Y entonces tú preguntes cualquier cosa, te va a salir absolutamente el régimen económico administrativo de los montes y minas en España, o sea que sale pero clavado, o sea, sale, y entonces en ese sentido pues impecable, ¿no? ¿Usted qué piensa de montes y minas? Los montes y minas en España tienen que ser no sé qué. Bueno, pues está bien, es una capacidad, pero
Didier, pero yo lo que quería decir es que cuidado con identificar eso con el PSOE. Ya ha ocurrido un par de veces que desde la mesa del Consejo de Ministros se habla como si fuera el PSOE. Sí. Desde la sala de prensa, me refiero. Desde la sala de prensa de Moncloa no se puede hablar como si eso fuera la portavocía del PSOE, porque no lo es. Veremos sobre todo el calado de los análisis que haga el Gobierno, y sí, yo le preguntaba también por este argumento del Partido Popular. Esta semana incidiremos en eso. Como en el PP creen que el electorado, hoy hay el balance del año político de Feijóo, será interesante ver la relación con Vox, en qué punto está ahora mismo, al menos desde el punto de vista de la dirección de la calle Génova, en la medida en que ellos creen, o una parte, por ejemplo, la que representa a la portavoz Esther Muñoz, que el electorado no tiene miedo, no moviliza a la izquierda el hecho de que el PP y Vox puedan tener alianzas. Lo iremos comentando. De momento, dejadme que entre en el detalle de algo que hemos adelantado esta mañana a las 8, una información de nuestro compañero Javier Bañuelos. Hola, Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Porque este 2025 va a terminar con un récord de operaciones policiales contra el yihadismo en nuestro país, desde los atentados del 11M, que no se habían realizado tantas intervenciones. Estamos hablando, Bañuelos, de 112 detenidos. ¿Por qué tantos? Bueno, la explicación, Sastre, está sobre todo en la eficacia policial. La amenaza yihadista como tal no ha crecido, la amenaza sigue siendo la misma desde 2015, año en el que se activó el nivel 4 de 5 de la alerta antiterrorista. Ese nivel sigue vigente, Sastre, aunque ahora en Navidad se mantiene el nivel 4 reforzado. El riesgo de atentados sigue siendo el mismo, acciones aisladas con perfiles radicalizados que se autoadoctrinan, como en la mayoría de los 112 detenidos este año por yihadismo. Y para entender esos datos, para entender, esa pregunta que me planteabas, ¿por qué tantos detenidos? Hemos hablado con uno de los mandos que ahora mismo más información maneja sobre este asunto en el Ministerio del Interior. Es el general de la Guardia Civil, Javier Marín, que dirige el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo, el CITCO. Hay que entenderlo todo en un contexto de cierta normalidad, de compartir una amenaza que no es exclusivamente española y de una respuesta que es muy eficaz, con instrumentos muy eficaces de coordinación y de actividad, y que incluye obviamente medidas de inteligencia, medidas operativas, implicación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, no solamente... Bueno, la explicación, te decías, de este repunte de detenciones por yihadismo no solo hay que buscarla en la creciente radicalización de algunos perfiles, hay otros factores que también están detrás de ese incremento. Te decía uno, por ejemplo, esa eficacia policial. Desde la crisis en Oriente Próximo, desde los atentados en Hamás, se ha intensificado la monitorización de todas las amenazas para detener a los sospechosos ante el menor indicio de radicalización. También ha contribuido el intenso flujo de información del CNI con agentes fuera y dentro de nuestro país. Y otro elemento fundamental, Sastre, según destaca el general Marín, es la colaboración de Marruecos. La colaboración con Marruecos es altamente positiva, no solamente en terrorismo, también en crimen organizado, en inmigración y concretamente en el tema de terrorismo. Ellos mismos son los primeros interesados en combatir el terrorismo. La DGST marroquí, de hecho, ha aportado información fundamental de las 72 operaciones policiales en las que ha participado España este año. 8 de ellas han tenido a Marruecos como escenario. Aquí en España, la mayor parte de los detenidos se concentran por este orden en Barcelona, en Madrid, en Valencia y en Melilla. A nivel internacional, el epicentro de la amenaza sigue siendo el Sahel. Todos los expertos policiales, Sastre, sitúan allí el principal foco de terrorismo, pero de momento, según el director del CITCO, se ve como una amenaza algo lejana. No pensamos, ¿no?, que ese tipo de terrorismo presente en el Sahel, en esos países, sea algo semejante a una exportación de la amenaza. Pero siempre he dicho, obviamente, con todas las salvedades y sabiendo que la seguridad absoluta no va a existir. Bueno, de hecho, la realidad está en los datos, Sastre, de los 7.500 atentados con víctimas mortales que hubo en 2004, el 20% se localizó en Burkina Faso y el 14% en Pakistán. Hay algo realmente preocupante que ya nos contabas a las 8, que preocupa a los responsables de la lucha antiterrorista, y es cómo está creciendo la captación de menores, sobre todo a través de videojuegos. Sí, porque la radicalización ya no solo se busca, Sastre, a través de espacios físicos, como hasta ahora, por ejemplo, en mezquitas o en prisiones. Desde hace años el Daesh está priorizando esa captación online con un objetivo prioritario, perfiles, como bien dices, sobre todo muy jóvenes, personas manipulables y que de alguna forma sean comprometidos con la causa. Y aquí juega un papel fundamental, un papel clave los videojuegos, una vía directa al corazón de los adolescentes. Es, de hecho, una de las principales preocupaciones en el CITCO. El gaming, los videojuegos, efectivamente, son un espacio de encuentro en el que sobre todo acceden la gente joven, los adolescentes, y donde es un sitio idóneo
para pues introducir este tipo de mensajes que les pueden captar, que les pueden radicalizar. Bueno, y hay un dato muy interesante. La Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos del propio CIDCO ha retirado este año cerca de 2.000 contenidos terroristas diseñados de manera específica para menores que estaban alojados en plataformas digitales también, como por ejemplo Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o también Pinterest. Una muestra, Sastre, de que el perfil joven, cada vez más joven, para el Daesh sigue siendo un objetivo fundamental en su proceso de captación. Desde el 11M que no había tantas detenciones yihadistas en nuestro país, 112. Hay otra pregunta, que es ¿cuántos de estos detenidos siguen ahora mismo, Bañuelos, en prisión? Bueno, pues no mucho, Sastre. Es un detalle que sin duda llama la atención porque de todos los detenidos por yihadismo este año, de todos ellos, ni la mitad ahora mismo está en prisión. De los 112 presuntos yihadistas arrestados, poco más de 40 continúan en prisión a lo largo del año. Aquí en la SER, bueno, hemos ido informando de todas las operaciones contra el yihadismo y la inmensa mayoría de ellas estaban relacionadas con el adoctrinamiento yihadista y con la captación. Y ese, Sastre, la explicación de que haya pocos ahora mismo encerrados en la cárcel, como apunta el general Javier Marín. Son detenciones por terrorismo con penas muy bajas. Hay muchas tipificaciones del delito de terrorismo que tienen penas muy bajas. ¿Por qué? Pues porque el delito de terrorismo es simplemente intentar adoctrinarse o autoadoctrinarse. Bueno, de hecho, Sastre, un ejemplo, con esa reforma del Código Penal, un delito de adoctrinamiento terrorista, por ejemplo, supone una condena de 2 a 5 años de cárcel. Por eso ahora mismo tan solo hay 77 personas en las cárceles españolas cumpliendo una condena por su implicación en el terrorismo yihadista. No es habitual y de ahí el valor, el testimonio que ha conseguido nuestro compañero Javier Bañuelos, de una de las personas que más sabe de la investigación y de la lucha contra el yihadismo. Es de hecho el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y hemos podido escuchar esta mañana su testimonio. Bañuelos, gracias. Un abrazo. Hoy por hoy noticias. Éramos transparentes los dos como el agua de la lluvia que golpea la ventana. SER Podcast. Éramos tan fuertes los dos. Fuertes y transparentes los dos. Aquí están Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenas. Con el adelanto de contenidos del magazine, así que vosotros diréis. Con el adelanto del último lunes de 2025, también, por tanto, el último Bob Pop de este año. En el 900-100-800 ya pueden tratar de ponerse en contacto con nosotros para contestar a la pregunta que él nos hace hoy. Y es que han decidido empezar o dejar de hacer, pero en serio, de verdad, sin claudicar, en 2026. Es evidente que todo el mundo tiene propuestas que va a negar en los próximos días. Incluso en el mismo día, uno. Incluso el mismo tampoco día, hace falta que pase mucho tiempo. Vamos a intentar llegar al mes de febrero, por lo menos, a ver con qué cosas. Así que hay propósitos en el 900-100-800. Y luego, para el abierto fue el discurso, el anuncio, la despedida de año del rey Felipe VI. Sí. Para la dupla es los finales de año de Florentino Pérez y de Joan Laporta. Son dos equipos de llano a punto de explotar en una época muy, muy de guerra civil en el fútbol español. Vamos a repasar eso que ha pasado esta semana, porque no ha habido jornada, y luego vamos a tratar de responder a una vieja tradición que se ha ido perdiendo, que es eso de las inocentadas en el mundo de los medios de comunicación, las inocentadas deportivas que se siguen dando, pero que parece que han perdido fuelle. Nosotros lo hemos trasladado en qué cosas han sucedido a lo largo de la historia que debieron de quedar en una inocentada, que no debieron ocurrir, pero que sin embargo sucedieron. Eso lo vamos a hacer con Galder Reguera y con Rafa Caballero. ¿Y después? Bueno, pues llega Pablo Ortiz de Zárate, que viene con gana de guerra. Vamos a hablar de artistas que no se soportan. Bueno, va a hablar él. De artistas que no se soportan. Por ejemplo, va a empezar con la pareja Van Gogh-Gauguin. Después el gran Madrid-Barça, ahora que estamos con la dupla, pues el gran Madrid-Barça del Renacimiento, que fueron Miguel Ángel contra Leonardo. Digamos que Rafael, como decimos aquí, sería el Atleti. Y bueno, pues
tenemos también otra, la más moderna, que era Picasso contra Matisse, que además tiene la curiosidad que fingían llevarse bien, ¿no? Incluso una vez uno dijeron, vamos a elegir uno del cuadro del otro, ¿no? Hicieron un juego y que eligieron el peor cuadro del otro, ¿no? Y bueno, pues en Mitos 2.0, pues vamos a ver, vamos a desmontar o no, al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver. Es un mito clásico, un clásico del siglo XX-XXI, pero que puso de moda Sabina con una canción, ¿no? Si no me equivoco. Sí, que cantó lo ganable. Sí. Exacto, sí. En el 900-100-800 de momento les pedimos sus propuestas para Bob con aquellas cosas que se plantean hacer, que se proponen hacer en este año que empieza. De momento, Ignasi Guardans, Cristina Monge, Gonzalo Velasco, muchas gracias y que tengáis una feliz entrada de año. Igualmente. Lo mismo, un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.